al igual que tu mamá, al igual que tu abuelo, eres logoterapeuta, pero has dado este salto, creo que desde muy pequeño, a el arte, concretamente al cine. Y bueno, en la invitación que hice a la gente, que por cierto, deja decirte, hace media hora ya estaba casi el grupo completo de las 100 personas en Zoom. Y a estas personas y a más personas que nos están viendo por YouTube, les hablaba de tu película, que es hermosa, ¿no? Víctor y yo. Entonces, ¿qué agregarías acerca de Alex después de esta presentación, sencilla presentación que hago de ti? Tu pregunta es, pero mi español es tan malo. Yo sé, pero el mensaje es más importante. Sí. ¿Qué más, eh, qué más le mueve? ¿Cuál es el sentido de Alex sobre estas dos pasiones que mencioné? Ah, sí, sí. Bueno, sí, es verdad, son dos pasiones distintos, pero también son relacionados, porque con el cine, con el poder de una narración, de un medio audiovisual, se puede hacer cambiar comunicar ideas y cambiar actitudes, porque es una experiencia, más que solo información. La mayoría de los momentos que recordamos de, por ejemplo, nuestras vidas, cuando hicimos un cambio, es relacionado con una experiencia más que, yo busco una información, después lo aplicó y eso, la mayoría sabemos, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un problema, estoy grande y quiero perder, ¿cómo se dice? Weight. Si estoy gordo, ¿no? Yo Sí, sé perder peso. que no es, sí, que no es sano. La mayoría de la gente va a saber, bueno, tengo que mover más, a ver dónde hay un gym, ¿no? Y Sí. comer más sano, comer menos. La información tenemos, pero la experiencia tiene es una otra dimensión. Por el impacto de cambio. Eso también está usada en terapia. Por ejemplo, la información no es tanto el problema en muchas cosas, pero la emoción y para que se puede tener una experiencia que tiene un impacto, que inicia un cambio, que nosotros no queremos cambiar. ¿Cambiar por qué? Y eso también es la conexión con la obra de mi abuelo. Hay muchas técnicas que se puede aplicar, pero siempre la pregunta en todas las terapias es ¿por qué? ¿Por qué tiene que cambiar? ¿Qué es el Claro, sentido? ¿No? Sí. así es. Ahora que estabas mencionando, recordé eh, el video que también hiciste con mi maestro Jeffrey Mm-hmm. Side. Wizard of the Desert. Jeff. Sí, Jeff, que bueno, me ha contado muchas historias acerca de tu abuelo y ya las contaremos. Pero recuerdo este video que hiciste con él de el arte del impacto emocional. Mm-hmm. ¿Recuerdas? Sí, Erickson, el maestro de la aplicación individual de hacer experiencias que se pueden impactar, ¿no? Eso, Así él es. fue el maestro, él casi fue director de cine
sin cámara, Sí, ¿no? sin cámara, exacto. Creaba narrativas nuevas dentro de cada persona y creo que lo hacía de una manera muy bella. Bueno, ahí tienes varios trabajos cinematográficos que más adelante me gustaría hablar igual de, del hechicero del desierto, del mago del desierto, pero el día de hoy quiero que nos ocupemos en tu abuelo, en su libro y en la logoterapia, ¿no? Que decía hace un rato, al igual que tu madre y al igual que tu abuelo, tú eres logoterapeuta, te has dedicado a esto. Y sí me gustaría como una pregunta así inocente, como si yo no supiera nada. Para la gente que por primera vez está escuchando, ¿qué sería la logoterapia? ¿No? La logoterapia, bueno, el nombre logoterapia son dos palabras, logos y terapia. Logos significa el sentido, terapia, sanar, ¿no? Sí, Entonces, sí, es terapia usando el tema del sentido. Mi abuelo fue la primera persona de la psicoterapia del mundo de esta ciencia de aplicarlo, porque los otros en este tiempo, Freud, Adler, Jung, ¿no? Ninguna persona se focalizaba so, se focalizó ajá, hasta el tema de sentido. El tema no es nuevo, ¿no? Sentido en toda la literatura, la música, la poesía, habla del sentido, pero por cualquier razón en el contexto de psicoterapia no existió. Eh, perdón. Sí, adelante. sí. Y él encontró que es un factor muy, muy Es el central nieto del en autor de... nuestras vidas. Eh, Y por favor apaguen, pónganme quiero, en... ajá, Sí, ok, adelante, Alex. ujú. Por Adelante. la primera vez, él cambió la pregunta de la psicoterapia. Él preguntó no lo que son las cosas que um, son responsables por lo que no funciona bien, por las patologías, por las cosas que no andan, pero qué son las cosas que nos dan bien. ¿Y qué son Claro. las cosas que hacen una resiliencia? um, Porque hay alguna gente que tienen vidas, se puede decir, simples y buenas, y parece que no son bien, son estresados y Sí. no les gustan vivir, o son sin orientación y no pueden disfrutar su vida. Hay otras que tienen una vida muy dura, muchos problemas, pero le gustan la vida, ¿no? Y no tienen problemas internales, mentales. ¿Qué es la diferencia? Él encontró que no es tan simple que decir, bueno, una vida buena, con, no sé, muy confortable, mucho dinero y todo, y vida feliz, ¿no? Y Claro. si tienes mucho estrés o mucho trabajo y otros problemas, que va a ser una vida mal. No es tan simple, la situación es más compleja. Sí. Puede ser en algunas veces que es totalmente el reverso. Y muchas veces esto es un problema ahora en la civilización que tiene muchas cosas, ¿no? de lo que Sí. necesitamos para vivir, pero la pregunta central no es solamente de qué vivimos, pero para qué, para qué vivir, para qué quiero usar
mi vida, qué quiero cambiar en este mundo. Y si no tienes una respuesta a esta pregunta, eso, el uso del término vacío existencial, un El vacío, vacío. un gran question mark, ¿no? Una pregunta, una Una gran pregunta. pregunta abierta, sin respuesta. Lo que es importante es que esta pregunta o preguntarse por qué estoy viviendo, eso no es una cosa mala, eso no es una patología. Freud dice, bueno, si alguna persona se pregunta esta pregunta, ya tiene un problema. Y Frankl dice, no, no es un problema. Esta pregunta, al reverso, es una pregunta que es un señal de una cercana madurez de esta persona, porque solamente el ser humano es capaz de preguntar qué sentido quiero actualizar en mi vida. Y eso ahora the goal, La meta. la meta, gracias. La meta de la terapia no es sentirse bien, no tener tensión, Problemas. problemas y todo, y ser feliz 24 horas al día, ¿no? No, Sí. es el, ¿cómo se dice? El goal, tarea. La meta. La La meta, la meta. meta. Ajá. La meta es de preparar la gente que tienen la fuerza de Sí. encontrarse con los sufrimientos que son inescapables en nuestras vidas y no tener un problema mental uh, por estos problemas de enforzar, de, ¿no? Enforzar. Sí. Sí, Sí. estar con una actitud sano que permite que podamos vivir y, bueno, una vida buena, una vida normal y Exacto. vivir con las tensiones y los estresos y todas las situaciones entre que nos pone la vida. Sí. Has mencionado un aspecto que yo creo que es fundamental en el trabajo de tu abuelo y es el vacío existencial. Sí, sí. Yo últimamente he estado trabajando con muchos jóvenes y al igual que tu abuelo, coincido que no se trata de algún trastorno mental ni un problema psicológico lo que está llevando a jóvenes, a los millennials, que le llamamos ahora, a la consulta. Por lo general, los jóvenes están llegando a la consulta por esto que mencionabas, ¿no? Por esta palabra o esta frase del vacío existencial. Y es esta como búsqueda del sentido de su vida, lo cual me parece maravilloso que hagan los jóvenes, porque quizá muchos no tan jóvenes eh, nunca nos hemos cuestionado esto que acabas de mencionar, ¿no? Recién uno se... Ay, por favor, sí, gracias, Leti. Recién uno de mis hijos me dijo, ma, necesito terapia. Y inmediatamente pensé en, en un logoterapeuta, que por cierto no sé si está aquí, una querida colega, Cuca. ¿Y, ¿Y por qué? Porque sí considero que lo que estaba buscando mi hijo, al igual que muchos jóvenes, es este sentido de la vida. Y como lo dice el libro de tu abuelo, no inventamos el sentido de nuestra existencia, sino que lo vamos descubriendo. Uh-huh. No sé si me escuchaste hasta ahí. Sí, sí, ¿no? Y sí, adelante. Sí, sí, eso es una
cosa que ahora hay muchas formas de terapias que hablan sobre el sentido, pero en una forma de sentido que es un poco diferente. Un sentido que es muy personal, que es como una construcción. Una construcción que nosotros hacemos para confrontar la, la vida que en sí mismos parece que no tiene un sentido. Ahora son nosotros que tenemos que construir un sentido. Eso es muy, muy diferente porque eso otra vez cambia el palabra del sentido en una cosa que otra vez es solo una manera para que cambiar un estado en sí mismo. Ah, En- el es como sí, muy individual, ¿no? sí, sí, es individual, Ajá. no es objetivo. Ah, parece que es todavía entre el sistema de Freud. No cambió nada, porque si también si la idea es que nosotros somos solo motivados de estar y construir un estado o evocar un estado de equilibrio, ¿no? En Claro, nosotros mismos, sentido o sexo, ¿no? O poder, como Adler, solo claro. son maneras, son vehículos y la meta es sentirse bien, ¿no? Sí, Frankl dice algo diferente, dice el sentido es la meta. claro, Placer, equilibrio, todas estas cosas son efectos de saber que lo que hizo yo tiene sentido, pero tienen sentido objetivo, tienen sentido entre el mundo. Yo hice un cambio, algo que fue necesario, algo que tiene un valor en el mundo. Entonces, no es subjetivo. Es subjetivo, hay un lado subjetivo porque dice, bueno, no todos los sentidos, las posibilidades que tengo en una situación son lo que yo como persona individual tengo que hacer. Si yo no puedo, por ejemplo, si yo no puedo nadar, ¿no? ajá, Alguien está en el agua y no puede nadar y yo quiero ayudar a esta persona. Bueno, la ayuda es un acto, tiene sentido, ¿no? Pero si yo no claro. puedo nadar yo, el sentido del momento no es para mí para ir en el agua, porque Arrojarte. hay dos muertes, ¿no? Sí, claro, No tiene claro, sentido. Bueno, entonces es individual. Bueno, yo puedo llamar una ambulancia, ¿no? Pero si yo puedo nadar, sí, bueno, tiene sentido que yo también voy a hacer la ayuda a mí mismo, ¿sí? Entonces, sí, el sentido del momento, y de eso habló Víctor Frankl, el sentido concreto de cada situación en nuestras vidas. Eso es objetivo, no es una construcción. Por ejemplo, cuando Alexander Fleming, ¿no? sí. Um, um, descubrí, ¿no? Sí. El antibióticos, ¿no? Descubrimiento, Sí, sí, el cambio, el mundo. claro, Mucha gente cada día pueden vivir porque lo que encontraba él, ¿no? Tiene mucho sentido, no es una pregunta, que eso fue algo consentido y consentido por el mundo. No va a decir, bueno, él realizó un sentido personal o algo así. Todas las descripciones que conocemos de que son usados de los terapeutas y de los gurús de la autoayuda y todo eso. claro, sí, esto es mucho más profundo. Sí, Eh, es algo existencial. y, Son las preguntas existenciales, exacto, sí, no solo emocionales, pero existenciales. sí, recuerdo un poco
la relectura que hice ahora del libro. Yo tenía 25 años sin leer y ahora que lo leo tiene más sentido para mí, ¿no? Y hacía esto hablaba de la autorrealización, que de alguna manera es lo que estás diciendo, ¿no? Todavía es esta construcción como más individualista, pero que cuando se descubre el sentido, ¿sí?, de tu existencia, entonces la autorrealización es como algo que se da sin buscarse, Es un efecto. sin pretenderse. Exacto, sin pretenderse. Quiero presentarte a alguien muy especial para mí. Él es el maestro Julio Antibón. Él está en Bogotá, está en el campo también, con muchos árboles. Y él es maestro durante 30 años de filosofía y ha hecho estudios de logoterapia. Entonces, no sé si me está escuchando ahí el maestro Julio, si quiere compartir o comentar algo o hacer alguna pregunta. Bueno. Hola, maestro. ¿Lo escuchamos, don Julio? Bien, aunque Maya me presenta como logoterapeuta, yo hice mi trabajo sobre Víctor Frank para una licenciatura en filosofía. Entonces mi fortaleza es la filosofía, aunque también me ha gustado mucho la psicología. Dentro de las obras, él habla de un supersentido. Hasta donde yo logré comprender, es como la imagen de Dios. ¿Estaré equivocado o estoy en lo cierto? Gracias, don Julio. Gracias, sí. Bueno, el supersentido, esos son bueno, la logoterapia es quizás la última terapia que tiene un gran diseño de explicar el ser humano, de una teoría que es tan profundo, ¿no? Entonces, el supersentido, la religiosidad es una pregunta que siempre está interesante a explorar, porque la logoterapia es me parece la única, quizás ahora hay nuevas formas, pero por mucho tiempo fue la única que dice el ser humano está fundamentalmente orientado al sentido en el mundo. Él habla del sentido concreto de cada momento, pero si se perseguir, sí, ¿no? se sigue, se Esta sigue. pregunta, sí, de ¿por qué tiene sentido que hago eso? ¿Por qué tiene sentido, por ejemplo, si soy médico, que voy a ayudar a una persona para vivir? Bueno, ¿por qué está mejor vivir que no vivir? ¿No? Últimamente, la pregunta es, no se puede tener la respuesta, no se sabe. El sentido último es una pregunta de crear. ¿Lo creo o no creo? ¿Lo creo que hay algo como un sentido o lo creo que no hay? Pero no sabemos. Y por eso, si una persona está religiosa, no es un problema de trabajar con logoterapia, porque el logoterapeuta tiene respeto, porque últimamente no sabemos. Mi abuelo siempre dice la logoterapia tiene la puerta abierta por la religión y por ¿sí? Porque si creemos que hay sentido, muchas personas crean que hay una inteligencia, un fenómeno que nos da el sentido. Bueno, claro. ¿cómo no? No sabemos, creamos. Pero también es una psicoterapia, entonces no se puede poner sus pensamientos, sus valores
pero tiene que tus encontrar creencias. lo que necesita, a qué valores se orienta el paciente y trabajar con el individuo. Entonces, Sí, si esta persona no está religioso, él escribió un libro sobre el Dios inconsciente yo sí, sobre este tema, ¿no? Lo sabes, por cierto. sí. Pero la logoterapia también se puede aplicar solamente en el nivel de qué es el sentido de esta situación. Si no crees a Dios, es ningún ¿Está problema. bien? Por paciente, Exacto. por terapeuta, se puede aplicarlo. No importa lo que son las prioridades personales y los valores. Sí, no, en ese sentido tu abuelo con una mirada súper, súper incluyente, ¿no? En cuanto a la religión, las creencias, el respeto. Y ahora sí que mi respeto para tu abuelo, creo que nos ha dejado, pues nos ha dejado también como un camino. Eh, recuerdo una anécdota que me compartió Jeff, mi maestro, nuestro querido amigo. Sí, Eh, bien. me dice que en la última reunión que asistió tu abuelo, en estos congresos que año con año él organiza en Phoenix, principalmente en Phoenix, eh, tu abuelo ya cerca de los 90 años fue y habló frente a miles de psicólogos, psicoterapeutas. Después de hablar, no sé, 20 minutos, media hora, baja tu abuelo y le dice a Jeff, ¿crees que lo que yo he dicho es útil para las personas que han estado acá? Jeff me dice, yo volteo y veo a Víctor, porque él le hablaba de tú, y yo veía a Víctor y es, ¿cómo me estás preguntando eso? O sea, no entiendo tu pregunta. Y le dice, es que no entiendo tu pregunta. Y tu abuelo, muy sencillo como él era, porque aquí yo quiero decir algo. Yo sí creo que hay un Víctor público que es el mismo que es privado. O sea, su vida es el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, desde esa Sí, actitud buena humilde, observación. ¿sí? Ujú. Así lo vivo, así lo percibo yo. Él es él. Y le contesta tu abuelo, sí, es que quiero que se lleven herramientas, quiero que se lleven recursos, quiero que cuando van a sus países de regreso, que en la consulta tengan como mejores elementos, quiero ser útil, o sea, siempre en este servicio, ¿no? En este sentido de servir. Y Jeff nada más se le queda mirando a tu abuelo y le dice, ¿no te has dado cuenta que eres Víctor Frank? O sea, lo que digas está bien, pero me decía Jeff, él siempre hasta en el último minuto era congruente con su sentido de vida, ¿no? Entonces, bueno, Sí, mi y con la respeto. orientación y la convicción que lo más importante para él fue el sentido de esta situación. No es, dice, no es sobre mí, ¿no? No, Es sobre lo que yo digo, si es verdad, y si no, quiero saber. No tengo tener derecho todo el tiempo. sí, Y yo lo observaba también en situaciones privadas, ¿no? sí, De discurso, de argumentación. Y si tuviste buenas ¿cómo se dice? Razones para que razones. él lo aceptó, dice, bien, bueno, yo cambio, Sí, tienes razón, nunca fue un problema. Él lo prefirió porque él se orientaba al sentido, pero también a la verdad. Siempre estaba claro. lo que es la verdad y, y al final a él gustó también, me parece, el proceso de buscar la verdad,
de hacer este intercambio con gente que también no siempre dicen, bueno, sí, sí, profesor, sí, profesor. Eso No, no le gustó, y que era, bueno, no. dime que yo no Sí, tengo razón y hablamos y claro, vamos a estar más inteligentes nosotros, nosotros. claro, claro. Oye, Alex, háblanos de la película, de tu película Víctor y yo, en donde a mí me encanta porque el yo es cada uno de los espectadores. O sea, Exacto. no es nada más es la persona a la que entrevistaste, pero cuéntanos tú, ¿no? A mí me fascina, porque si de pronto te sientas, ves la película que realizaste, claro, con tu mirada, que también es muy particular y hermosa, pero lo que más me gusta de tu película es que te pones en el lugar de Víctor y yo, o sea, es la relación que de pronto tú como espectador estableces con Víctor. Cuéntanos cómo fue la idea, cómo la realizaste, quiénes están ahí para que la gente que esté interesada, bueno, también recurra a esto que enriquece aún más el conocimiento de la logoterapia y de tu abuelo. Mm. Ah, gracias. Me alegro que te gustó y que sí, la verdad es, hay algunas razones por qué lo hice. Una de las razones fue solamente que cuando estuve en congresos de psicoterapia, de logoterapia, muchas veces gente me preguntaban o me dicen una chiste, no, una cuenta, ¿Una broma? una broma, no, una No, memoria, ¿no? una Una memoria, sí. anécdota. Ah, una anécdota de tu Anécdota. abuelo. Sí, exacto, de mi abuelo, bueno, alguna gente también viejas que lo conocían en los años 50 y 60 y algo. Fue un cambio personal también, ¿no? Él fue, Claro. él se cambió, ese fue a tiempos en que yo no sé quién era y cómo fue diferente. Y me fascinaban estas anécdotas. Y, entonces yo empezó, porque ya estuve filmando mucho y hacer documentales. Y yo pensé, bueno, yo quiero grabar estas, estas anécdotas porque Anécdota. otra vez se van a perderse, ¿no? Sí. Una de las cosas que él siempre dice, ¿sabes cómo dicen? Una persona no está muerta si, si todavía hay gente que le recuerdan. Él Sí. siempre dice, qué tontería. Bueno, si yo voy a morir, bueno, hay gente que me recuerdan, bueno, un día esta gente va a morir, entonces yo voy a estar muerta 20, 30, 14 años después. Ah, Claro. se puede decir, siempre muy lógico, ¿no? Siempre pensar un pensamiento al final. Si estaba un pequeño ilógico, él dice, no, eso no va. Bueno, por eso yo tengo muchas memorias de mi abuelo. Yo tuve 23 años de mi vida, yo lo conocí a él, pero y yo empezó a grabarlos para tenerlos para siempre, ¿no? Sí. Y también, entonces fue una cosa muy egoística. Sí, muy Um, tuya, muy Así tuya. empezó, yo quiero, Sí. quiero Yo grabar quiero. esto. Sí. Eh, pero también yo puedo ver que algunas veces la gente no totalmente um, entienden la logoterapia tan bien, ¿por qué no entienden a Víctor?
A Víctor, Yo claro. pienso quizás es más fácil también si puedes entender a la persona que desarrolló este pensamiento. También va a ayudar para entender sus teorías. Y en el caso de mi abuelo, como dijiste vos, fue lo mismo. La logoterapia y él no se puede separar. Separar, claro. Y se puede verlo en estas anécdotas y también los chistes. Él fue, Era muy um, bromista, ¿no? sí, siempre, siempre. Cuéntanos Gracioso. alguna broma, ¿no? Digo, leí por ahí que tu abuela era una mujer con mucho sentido común, porque decía, con un esposo psiquiatra y una hija psicóloga, que me imagino que es tu madre, pero a tu ¿Qué abuelo pasó? le causaban, Quizás sí, no recuerdo yo qué pasó. no lo sé, sí. Ok. Siempre Oye, algo. Algunas bromas fueron tan graciosas y algunas no fueron tan graciosas, pero él tuvo el talento de hablar. Si era sobre un tema profundo o una broma, y casi cada momento, algo divertido. sí, sí, algo divertido. Y en esta manera, él fue un muy buen terapeuta porque se puede ver, se podrían ver los pacientes también. Este hombre después de una experiencia tan grave, no Fuerte. Ajá. solamente todavía está viviendo, pero está viviendo bien y está capaz de disfrutar la vida Eso. y experimentar todo el espectro de Las emociones, facetas, ¿no? Sí, claro. sí. Los momentos tristes o graves, pero también los momentos ridiculosos y, bueno, Divertidos. divertidos, sí. Sí, claro. Yo creo que, bueno, en el libro hay un apartado donde habla del sentido del humor, ¿no? Como Sí, aún en medio de la situación que vivió, que compartió con nosotros, cómo el sentido del humor. Y bueno, creo que estamos viviendo también una situación, Alex, en donde yo lo digo, ¿qué sería del ser humano sin el sentido del humor? sí. Y ahora en este contexto en el que estamos viviendo. Siempre. De, claro, ¿de qué manera consideras que el legado de tu abuelo nos puede ser muy útil justo en estos momentos de la humanidad? O sea, lo que estamos viviendo, porque estamos haciendo, es un salto de paradigma el que estamos viviendo. Sí. Bueno, él siempre hablaba del sentido y la importancia de no preguntarse qué es lo que yo estoy expectando de mi vida, pero Ajá, ah, se puede cambiarlo. ¿Qué está la vida expectando y preguntando de mí? de mí, sí. Sí. Y bueno, ahora es una situación muy diferente, pero eso no, lo que no cambiaba es que el sentido puede ser diferente de ah, De ayer, ayer. ¿no? Ajá, Pero pero todavía existe. No, la vida no los claro. roba de, No nos quita, no nos roba no nos eso. quita de las posibilidades. O Sí, algunas veces una crisis no solo nos quita de posibilidades, pero nos da otras posibilidades. ¿Y qué está nuestra respuesta? ¿No? En inglés, él exacto. dice la responsabilidad, to respond, responder, ¿no? A la pregunta, ¿qué está importante ahora? ¿Qué puedo hacer? Cambiar, ayudar a alguien, por ejemplo. El sentido puede ser las cosas que lo hacemos, pero también las Claro. personas, ¿no? El amor, eso, el sentido es la otra persona.
el amor entre un, ¿cómo dice? Couple. Sí, pareja. Un pareja, sí, gracias. Ajá. Pero también el amor por un vecino, pero una persona que no conocemos, ¿no? Que necesitan ahora. En una situación de crisis hay un montón de posibilidades y todos nosotros podemos hacer algo y cambiar algo a mejor en este mundo. No se necesita ser un doctor, ¿no? Claro. Cada persona. Y si hay una situación en que somos limitados y no hay muchas posibilidades de hacer un cambio, siempre se queda una cosa que se puede cambiar y eso es la actitud. La actitud Nosotros mismos. nosotros mismos. Eso siempre podemos cambiar. Y algunas veces él dice, eso no es la prioridad en la vida, pero es la Súper. superioridad. Sí. Oh, Porque de eso muchas veces no es fácil, claro. sí. Si estoy encontrado en una situación de que no está buena y no puedes cambiar algo, un sufrimiento, ¿no? Pero ¿qué va a ser tu actitud en esta situación? Así como él en el campo de concentración. La actitud Claro. era central, es también central para heighten, to Sí. increase. Para pasar las crisis. Pasar la crisis, sí, sí. Sí. Sí, yo creo que eso es también fundamental. Yo creo que eso nos ayuda en este momento. ¿Cuál es la actitud? ¿Hasta dónde yo puedo servir? ¿Hasta dónde puedo hacer? Y si no, trabajar conmigo. Exacto. Me encanta. Mira, está aquí Cuca Valero. Me encantaría presentarte. Cuca, ella es colega. Nos conocimos dando clases en la Ibero, es una universidad de acá de México. No sé si estás ahí, Cuca. Ella es logoterapeuta. Y... Hola Maya, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola Cuca. Alex, Hola. mucho gusto. Igualmente. Finalmente nos vemos, Alex. Sí. Un placer. Nice to see you. Maya, gracias. Pues bueno, me da un gusto enorme. Me tiene muy sorprendida la profundidad del conocimiento del abuelo que tienes, Alex. Me Gracias. encanta. Gracias. Se sentiría muy orgulloso de la profundidad con la que vas manejando todos estos conceptos, que son Gracias. complejos cuando uno lo lee. Sí, sí, a mí parece, ¿no? Sí, sí, él siempre dice, yo no inventaba algo nuevo. Esas son mis ideas que son únicas, pero son, son cosas que la mayoría de la gente que no son psicólogos, que no tienen, ¿no?, como una indoctrinación en alguna teoría, ya saben, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, me parece que sí, en un sentido, pero la profundidad filosófica es increíble. ¿No? Estaba oyendo, ¿no?, al doctor Ontibón, ¿no?, y con toda su trayectoria, y me parece que eso es algo que me gusta mucho de tu película, cuando le pides a la gente común de la calle, como él solía decir, que explicara esta visión de su teoría, pero tú también, una generación después, les vuelves a pedir que te platiquen quién era este hombre, cómo era este hombre común de la calle, y me parece muy hermoso. Es un regalo para los logoterapeutas el trabajo que tú haces, porque enriquece todo aquello a lo que no podemos acceder a través de sus libros. Hay cosas que, aunque él tiene su último libro, lo que no está escrito en mis libros, las memorias,
a los 90 años que escribe este libro, no vienen estos relatos que tú nos regalas con estas imágenes, ¿no? Es muy lindo. Gracias. Sí, Sí, Me alegro. sí. Entonces, tuve sentido. Sí, sí. podrías morir hoy, Alex. Creo que no, pero podrías morir hoy. Pero, pero sabes que yo estoy continuando este proyecto. Y bueno, hace 9 años, ¿no? Víctor En y el, yo. en Y el yo 11, ¿sí? sí, En el 11. yo continuaba a hacer entrevistas. Bueno, quizás voy a hacer un parte 2 porque hay muchas anécdotas que ya tengo que no están en la película. Y Sí. un secreto, cuando viste la película, quizás te fue consciente que faltan 2 personas. ¿Sabe Sí. qué está? ¿Sí? Claudio García Pintos, uno, me parece. Y bueno, y por supuesto, la principal, tu abuela, Mi abuela, sí. tu Mi madre, abuelo y mamá, mi mamá. tu Mi madre, mamá sí. Tu tampoco, sí. madre. Y ahora ya tengo entrevistas con los 2. ¡Wow! Fue lo más difícil porque, porque él dice, nada, bueno, él dice, Ay, muy bien. yo hice entrevista toda mi vida, yo tuve más belleza, ¿por qué repetirlo? Pero claro que fue muchas anécdotas que nunca, que yo no escuché de ella, que no sabía. Y también mi mamá, que está una persona muy privada, él no gusta las cámaras y todo, pero ahora hay una entrevista. ¡Wow! Ya. ¡Qué regalo! Ay, qué, qué genial. Ah, ¡Ah! Te tenemos una sorpresa. sí, Oye, primera cámara. ¡Ah! sí, cuéntanos de esa foto. Bueno, eso, momento típico bueno, como familia fuimos muy cerca todos. La mayoría después de escuela fuimos juntos en su apartamento en Marianengasse. Ayer fue, todavía, mi abuela está viviendo acá. Ajá. Eh, la mesa es la misma, los diseños de los muros, ¿no? Eso es No, ya cambiaron. 70s. Sí, pero siempre fue un buen tiempo. Y algo muy típico él estaba disfrutando dar algo, ¿no? Él hablaba Siempre, siempre del sentido, siempre. también el sentido de las cosas. Él no fue interesado en adquirir, ¿no? Cosas Acumular, ni acumular, sí. dinero, sí. Acumular muchas cosas, pero, por ejemplo, algunas veces él fue en el negocio para comprar algo, un negocio de electrónicos, ¿no? De Sí. radios y todo. Fue una persona que quería comprar un radio. Cuando esta persona escuchaba el precio, dice, eso no es bueno, tienes algo más barato. Este hombre en el negocio dice, no tengo. Esta persona fue triste. Bueno, y mi abuelo lo compraba el radio. Pero fue de principio, dice, en este caso el dinero tiene más sentido si esta persona lo tiene y no yo. Tiene más sentido, Claro. muy lógicos, ¿no? Estas decisiones. Y yo una vez, por eso, claro, en la familia tuvimos ¿cómo dice? Un ley que no se puede hablar de si estaba abuelo o abuela de cosas que se puede comprar, que son carros, ¿no? Y lo que queremos, porque eso fue, claro, él siempre dice, bueno, ¿qué necesitas, no? Claro.
Ay, La mayoría de los tiempos, mi hermana y yo lo respetábamos, pero una vez yo me enamoró en, bueno, las cosas técnicas y las cámaras de vídeo. Bueno, antes fue, recuerdas, Super 8 y todo, sin sí, sonido, claro. muy práctico. El vídeo, eso me fascinaba. Y, y yo rompo el ley de no hablar Sí, sobre eso. Recuerdo, fue mi abuela, dice, una cámara de vídeo, son fascinantes lo que pueden hacer. Tres sí. días después, la llamada, Víctor quiere hablar contigo. Dice, bueno, me dicen que tú quieres una cámara de vídeo. Dice, bueno, y Sí, eso, ahí ahora no me siento mal, porque muchas de las grabaciones que yo hice en este tiempo de él son mis favoritos y eso podría claro, ser por esta cámara. claro. Ay, pues qué agrado escuchar todo esto. Mira, la gente nos pregunta dónde podemos conseguir tu película. Sí, Sí. Cuca, todavía estás ahí, ¿verdad? ¿Dónde podemos conseguir la Sí. película? Sí, Ahora es un adelante. poco complicado por la situación. Yo no estoy en Estados Unidos hace 2 meses. Y la Sí. película está en ¿cómo se dice? Premier En Amazon. Amazon Prime Video, pero solo en Estados Unidos e Inglaterra. Ajá, Es difícil de cambiar, poner otros idiomas. el idioma. Yo voy a intentar hacerlo para así se puede verlo en todos los países. Entonces, Sí, un poco más paciencia, por favor. Em, sí. sí, Bueno, pero lo pueden encontrar en inglés, en Amazon en inglés. Amazon en inglés. También la película existe en DVD con Sí, subtítulos en varios lenguajes, pero por la situación ahora no podemos hacer distribución. Pero ok. este va a empezar otra vez. Y si vas, hay un instituto nuevo que yo ayudó a abrir, el Ajá. Viktor Frankl Institute of America, en inglés, pero Está, acá se va, sí, pero ¿sí? Va a estar por ok, sí. te podemos encontrar, sí, perdón, es en Facebook, ¿tienes alguna página, Instagram, donde podemos como conectarnos con ese Sí, si instituto? buscas por el VFI America, Viktor Frankl Ajá. Institute America, vas a encontrar la página y aquí va a estar información cómo puedes Ok, sí, comprar el DVD. ok, me encanta. Sí, vamos a ponerlo, igual Gaspar, que es genial en esto, puede conseguir y no lo puede poner aquí. Cuca, ¿estás ahí todavía? Sí. Estás en... Aquí estoy. Ya, listo. Vamos muchas gracias, Cuca. Sí, vamos a empezar a cerrar la entrevista, este café literario. Sí, muchas gracias, Cuca. Gracias Gracias. a ti. Gracias. Sí, Gracias, sí. Alex, por estar. Un- una alegría. Y ya estamos Igualmente. en espera de Víctor y yo dos. Sí, Eh, bueno. el, sí. Don Julio, muchas gracias. Por ahí está, don Julio. Y vamos a cerrar Muchísimas gracias por la experiencia. No ha sido una vivencia de escuchar la voz de Víctor Frank. Gracias. Sí, Un sí, saludo. gracias. Hasta Colombia. Muy bien.
algo más que quisieras compartirnos, porque yo ya estoy también en espera de tu segunda película de Víctor y yo, ¿no? Ahora tengo que hacerlo, ¿no? Sí, ahora vas a tener que hacerlo. ¿Para qué hablaste? Oye, Alex, quizá en un momento más adelante igual podemos hablar de la otra película que está inspirada en Milton Erickson. No sé si tú quieras. Sí, si quieres. Sí, sería genial. Que bueno, tienes mucho trabajo cinematográfico que mostrar y que creo que puede ser muy útil para toda la gente. ¿Sí? Yo te quiero dar las gracias por aceptar, por esta respuesta tan alegre de decir sí, decir mi español no es bueno, y te dije no importa, el mensaje trasciende, ¿no? Y creo que se mostró. Ha sido un placer para mí. Te decía, anoche estaba emocionada, muy contenta y agradecida, y finalmente también descubriendo el sentido de esta vida, ¿no? Sí. Sí, buenas. Me encanta ser como... ¿sí? Una película. Termina. Cuando termines la pongo. Ok, sí. Sí, agradecerte, Alex. Y bueno, me siento honrada de tener este privilegio de ser como simplemente el medio para que el mensaje de tu abuelo a través de ti llegue a mucha gente. De verdad, muchas gracias por aceptar. Ha sido divertido, porque fue divertida la entrevista. Y bueno, seguimos en contacto. No sé si quieras agregar algo más para la gente, que hay muchísima gente con muchas preguntas, todo mundo agradeciendo y dándote las gracias. Saludos, agradecidos por esta experiencia. Desde Chile, muy interesante, muchas gracias, Alex. Tu español es muy bueno, te hablan desde Chile, de Colombia, de Perú, de toda Latinoamérica estamos conectados, ¿no? Roselena Holguín. Sí, mucha gente. En los últimos años he estado trabajando mucho en Latinoamérica y me encanta, ¿no? Gente de Brasil, gente de Costa Rica, te mandan saludos. Ya, igual en la grabación, te mandamos la grabación para que tú veas también cómo la gente te está agradeciendo. No sé si quieras agregar algo. Proyecto, el Café Literal es fantástico. Sí, y bueno, ya hablaremos igual le voy a poner Café Literario Cinematográfico Virtual, para hablar también de películas. Bueno. ¿Sabe como mi abuelo, qué importa fue el café? Él fue muy vienés, ¿no? Él siempre él dice, se puede ver la calidad de una presentación, pero la calidad del café. Del café. Relacionado directamente. Claro. Oye, pues un fuerte abrazo hasta Viena. Gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias sí. a vos. Y bueno, a ustedes. Gracias a Gaspar, que nos ayuda con esta tecnología, porque sin esto, sin él, no sería posible. Fuerte abrazo. ¿Sí? Gracias, a vos también. Y seguimos en contacto. Chao. Those prisoners have the highest chance of survival, who were oriented toward a meaning
in wait for them, as it were, or to be reunited with beloved persons after the liberation in the future. The search for meaning is what has become frustrated. People, our patients, complain of this feeling of meaninglessness, of emptiness. Meaning can be found everywhere, in the smallest hut. On the other hand, you find people who are millionaires and billionaires, and they have no meaning. They kill themselves. Sometimes I'm angry to myself, so angry that for several days I don't talk with myself. Life is a quest for meaning. No single individual did more to amplify this idea worldwide than my grandfather, Viktor Frankl. Hello, my name is Alexander Vesely, and this is a personal work about my grandfather. I have often wondered, what is it about his life, his work and his presence that makes him so recognized and loved around the world? Was it his extraordinary intellect or his joyful quest for life? Was it the keen insight or the humorous twinkle in his eye? Many books have been written about my grandfather's work, the influence his logotherapy and existential analysis had in the fields of psychology and psychotherapy, and his sufferings through the greatest tragedy of our time, the Holocaust. In his writings, among them his landmark book Man's Search for Meaning, he explained his theories in a simple and uncomplicated way, so that anyone could learn its most important lesson. That regardless of the circumstances, you can always discover meaning in life. Until now, little has been shared with the world about his unique and personal side, and the impact he had on those whose lives he touched. For over 2 years I traveled around the world, interviewing family, friends and colleagues to document their perspectives on my grandfather's life. What I found was that from whatever corner of the world, he touched lives in important, deep and meaningful ways. Born in Vienna, Austria in 1905, in humble surroundings, he remained a simple man throughout his life. And he was curious, looking forward, never stagnating in the past. Come with me on this journey as we watch and listen to his friends describe who Viktor Frankl really was. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Bonito domingo. Gracias, Gasti. Gracias a todos los que se conectaron. ¿Sí? Y a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. Gracias.